Bienvenidos a nuestros podcasts de Ministerio 710, Educación Bíblica sin censura. No tenemos la verdad absoluta, por eso verifica, investiga y concluye. ¿Estás listo? Entonces abrocha el cinturón porque comenzamos. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Es un gusto poderles saludar desde la ciudad de Pachuca, Hidalgo, México, para todas las naciones. Es un placer, de veras, siempre para mí es un placer estar en contacto, comunicación con ustedes y aprender juntos. Y como ahora estamos con esta serie llamada Yeshua de Nazaret, cuando va a regresar, en todos estos episodios que hemos llevado, bueno, hemos compartido más que nada un poquito de la historia de esa comunidad nazarena que después ya, a partir del segundo siglo, pues ya se les conoció más radicalmente como los cristianos. Decíamos en el anterior episodio que íbamos a continuar con el Hechos capítulo 10, cuando Pedro tuvo ese éxtasis, tuvo esa visión de ese manto donde veía muchos animales, pero entre ellos pues había animales que dentro del judaísmo son animales impuros que no se deben de comer. Y pues bien, el capítulo 10 nos da, en este libro de los Hechos, nos da bastante información interesante que debemos nosotros considerar. Vemos que Cornelio, un romano, pues era un temeroso de Dios. Se le conoce a los temerosos de Dios, aquellas personas que vamos a decir que no son judíos de sangre, que no tienen padres judíos, sino que son de otra nación, por decirlo así. Sin embargo, les gusta o son simpatizantes del judaísmo. Y entonces ellos se sentaban en la parte de atrás de las sinagogas, muy cerca de la puerta. Se les conocía también como los prosélitos de la puerta o los temerosos de Dios. Era un semijudío, por decir, no era totalmente judío, pero estaba practicando, pues ahora sí que el Shabbat, daba sus donativos para apoyar la sinagoga, en fin. Los prosélitos de justicia dentro de la misma sinagoga era otro grupo de gentiles que eran convertidos al judaísmo y ellos pues podían hacer ese baño de purificación y la circuncisión, entre 18 preceptos que Shammai había puesto para poderse convertir en judío. Uno de esos preceptos pues era la circuncisión. Entonces, dentro de los preceptos importantes que en el judaísmo se practica es el baño de la purificación, sobre todo en las fiestas, antes de entrar al templo. Alrededor del templo pues había estanques donde corría el agua. Se les dice que es un agua que corre, que tiene vida, que no es estancada. Entonces, los prosélitos de justicia eran gentiles que, recordemos que la palabra gentil pues son todas las naciones que no son israelitas, de sangre, de padres, en fin, no tanto del judaísmo como tal, como religión. Entonces, los prosélitos de justicia son gentiles que se habían convertido al judaísmo y pues que ya practicaban la purificación, ese baño ritual, y pues también ya estaban circuncidados, que era una señal importante allá en el judaísmo del primer siglo, y ahora actualmente, por supuesto, que es una señal indeleble que debe de tener el hombre.
Pues vemos que llegó Pedro, ya vemos la historia de que pues tuvo esa visión de esa sábana donde estaban los animales, mata y come, y Pedro pues dijo, no, yo no he comido, en ningún momento he comido animales impuros, y pues para ese momento, en el capítulo 10 en ese relato, allá ya habían pasado aproximadamente 10 años después de la muerte de Yeshua de Nazaret. Entonces Pedro recibe esa visión y, y pues ahora sí que también ahí dice que fue el Espíritu Santo que le dijo que pues las personas con las que iban a llegar ahí, que los atendiera, que los pasara y que luego se fueran con ellos. Y así lo hizo Pedro. Por decir así, escuchó en su interior esa indicación. Y ya vemos que se fue con ellos y en el capítulo 10 del 47 al 48 y en relación con el capítulo 11 de este mismo libro, 11 del 1 al 3, Pedro dice, estamos en el libro de los Hechos, ¿puede alguien prohibir el agua para que no sean bautizados, es decir, purificados, estos que han recibido al Espíritu Santo como nosotros? Y los nazarenos de Jerusalén cuestionaron a Pedro si había comido con ellos y no se enfocaron al bautismo de purificación, sino, oye, tú Pedro, ¿comiste con ellos? ¿Te sentaste a la mesa a comer con ellos? Entonces, no, si se dan cuenta, el debate o el asunto no era tanto si habían hecho ese ritual de la tevilá o conocido en el cristianismo como el bautismo de purificación. ¿Sí? No se enfocaron en ese punto. Si te das cuenta, cuando estamos leyendo ese capítulo, pues tiene sus enfoques pero muy radicales. Y en este caso, los nazarenos de Jerusalén les importaba más si había comido con ellos que si se habían bautizado. Ahora, al bautizar o realizar la purificación ritual de los judíos, sobre todo los judíos esenios, Pedro acepta en el marco del judaísmo nazareno con los conversos de la puerta que aún no estaban circuncidados. En el caso de Cornelio, que era un temeroso de Dios o era un converso de la puerta, ¿sí? O un prosélito de la puerta. Entonces, llega, ahora sí que acepta ese tipo de personas, de creyentes que eran semijudíos, es decir, no eran totalmente judíos, practicaban ciertos rituales, ciertas cosas, ciertas fiestas, sin embargo, no tenían la circuncisión, que la mayoría que todavía no se les consideraban como prosélitos de justicia, es decir, los prosélitos de justicia son los gentiles que ya estaban circuncidados, que ya habían cumplido los 18 preceptos de Shammai para convertirse en judío. Entonces, Pedro, conociendo el marco religioso de los nazarenos, que su raíz era el judaísmo, está explicando la visión que tuvo del lienzo con con esa frase que escuchó, mata y come. Ahora, no era un asunto del alimento kosher, sino la purificación de los gentiles. Ese era el tema, la purificación de los gentiles. Pedro planteó que si eran aspirantes a la conversión total al judaísmo, eran dignos de participar en una mesa común y de esta forma los judíos nazarenos de Jerusalén quedaron satisfechos. Entonces, si te das cuenta, todo va a girar o estaba girando alrededor de los conceptos religiosos del judaísmo del primer siglo. Recordemos que el judaísmo que conocemos, nació después del exilio, a partir del templo. Por eso algunas personas también lo identifican o le llaman el judaísmo del segundo templo, porque realmente ahí fue donde nació, ahí fue donde se entregó al pueblo que regresó de Babilonia, los judaítas que regresaron, se les entregó por primera vez la Torá, se leyó y pues ahora sí que lo dieron como
pues, la parte legal de ese pueblo, una constitución del pueblo que se estaba formando en ese momento ya como Israel y que ya estaba tomando las tierras, tanto las del norte como las del sur, en uno solo. Ya no eran dos naciones, sino era una sola nación, la cual no se tomó el nombre de Judá, sino el reino, ya como el reino de Israel. Ahora, el centurión temeroso de Dios, o prosélito de la puerta, era ya un semijudío, como habíamos dicho hace un momento. Entonces, debía cumplir con un ritual específico para ser considerado enteramente como judío. Por lo tanto, Pedro no comió con gentiles, sino con un semijudío, es decir, ya casi estaba a un paso de ser judío de alguna forma. Este centurión pues ya estaba considerando la comida kosher, ya estaba considerando más cosas de lo que en el judaísmo se llevaba, solamente que le faltaban ciertos detalles y es muy posible, aunque no tenemos la certeza porque la historia o el relato no lo especifica, pero es muy posible que le faltaba solamente lo que es la circuncisión. Bien, entonces Pedro realizó el baño ritual judío, conocido en el cristianismo como bautismo. En el judaísmo es tevilá, una tevilá de purificación, o es un baño ritual. Entonces, conociendo la categoría de conversos al judaísmo o temerosos de Dios, que ellos poseían en ese momento, este personaje, el centurión romano Cornelio, y también los miembros de su familia. Es decir, no nada más era el centurión el que era semijudío, sino toda la familia ya estaba practicando de alguna manera ya las costumbres, las tradiciones, las fiestas y el alimento kosher. ¿Ok? Entonces Pedro realmente no estaba comiendo con un gentil donde podían haberse servido pues, los alimentos que acostumbran a aquellos que no son judíos. Ahora, en ningún caso el tema de Cornelio fue una aceptación de ingreso para los gentiles al judaísmo nazareno, que ahora conocemos como cristianismo. ¿Sí? O sea, el tema aquí, ahora sí que en ningún caso el tema de Cornelio fue una aceptación de ingreso. Es decir, no fue, pues sí, pues que entre fácilmente, sino que ahí hubo algunas cuestiones que empezaron a debatirse. El asunto era, si los temerosos de Dios, los gentiles en vías de conversión al judaísmo, podían recibir el baño ritual judío antes del rito de la circuncisión. Ese era el asunto. Entonces, de alguna manera, estaban enfocados más a la circuncisión y no tanto a otras cosas que pues ahora sí son también importantes. Aquí estaba la discusión. Estos temerosos de Dios o los prosélitos de la puerta, ¿sí? Ya estaban a un paso de convertirse al judaísmo, pero no estaban de acuerdo y es lo que estaban alegando. Dice, ¿cómo es posible que estas personas, que estos temerosos de Dios, porque así les llamaban, que aún no están circuncidados ya pueden participar del baño ritual? Y al día de hoy, dentro de las denominaciones religiosas que hoy conocemos como judíos mesiánicos, los mesiánicos, las raíces hebreas, la gran mayoría, sobre todo en la fiesta de Pesaj, no dejan que participen personas que ya tienen de alguna manera un compromiso firme con Dios. Sin embargo, las mujeres no tienen el problema, sin embargo los hombres sí, porque no se han circuncidado. Entonces, como no se han circuncidado, no pueden participar de esa celebración. Aunque no voy a hablar de que si deben o no deben, estoy poniendo un ejemplo, cómo hasta el día de hoy está el debate de ese tipo de cuestiones sobre la circuncisión, que en este caso estaba enfocado al baño ritual, o la tevilá, o al bautismo. Ahora, también, o si debían ingresar primero en forma integral bajo la circuncisión para ser plenos judíos y así poder tomar el baño ritual, como les acabo de decir, el baño ritual judío. Entonces aquí el punto
de discordia, el asunto de la discusión que vemos en Hechos 10, si ustedes lo observan, era la circuncisión. ¿Cómo es posible que Pedro se atreva a bautizar, o bautizó más bien a Cornelio y a toda la familia que ya eran semijudíos, que ya estaban a un paso, y él no estaba circuncidado, y la gente que servía, hombres en su casa, no estaban circuncidados? ¿Cómo es que se pudo hacer el baño ritual? Entonces, cosas como esas, en las religiones, es lo que podemos nosotros encontrar discusiones por temas de que si puede o no puede, que si hace esto o no lo haces, que si te cuelgas esto o no te lo cuelgas, que si no te pones esto o aquello, o si no te cubres así o asá, y si no haces ciertas ceremonias o rituales, no estás haciendo bien las cosas. Si te das cuenta, siempre que estamos hablando de religión, la religión, dentro de la religión hay denominaciones, cada denominación tiene sus maneras, podríamos decir, tienen sus usos y sus costumbres. Ahora, si nosotros vemos aquí, la pregunta es, entonces, ¿cuál fue la misión de Yeshua de Nazaret? ¿Cuál fue? ¿Andar circuncidando personas? En algún momento Yeshua estuvo enseñando a los discípulos que antes de amar a su prójimo, primero que tenían que estar circuncidados a los que iban a amar, ya después que estuvieran circuncidados ya podían amarlos. O sea, ¿de qué se trató la misión de Yeshua? Eso fue lo que enseñó a los discípulos, que se enfocaran a la circuncisión, ¿sí? Entonces, el ministerio de Yeshua se centró, ahora sí que en el pueblo de Israel. Vamos por decir, al decir pueblo de Israel, se refiere a la nación o a las 12 tribus. Vamos a decir que era una visión nacionalista. No estaba enfocado a las naciones, sino solamente a Israel. No se enfocó a los gentiles, Yeshua. Pero después de la muerte de Yeshua, la entrada de los gentiles al grupo de los nazarenos, pues abrió una diversidad de teologías relacionadas con el judaísmo rabínico hasta el día de hoy. Esto es solo el comienzo de una nueva ideología que salió del judaísmo rabínico. Entonces el cristianismo, o el grupo de los nazarenos, con tres grupos antagónicos en sus inicios con la entrada de los gentiles, como decíamos en los episodios anteriores, donde decían, no, pues tienen que ser judíos 100%, otros decían, no, pues nada más la mitad, 50% hacerse judío, y en el tercero decían, no, nada, 0% hacerse judío, ¿no? Entonces vemos tres grupos que hasta el día de hoy siguen vigentes esas ideologías. Surgieron más reinterpretaciones de la figura de Yeshua y su misión hasta el día de hoy, ¿ok? Entonces, en este episodio estamos nosotros aprendiendo que todo esto abrió una gran diversidad de reinterpretaciones, sobre todo sobre la vida de Yeshua de Nazaret, sobre todo después de su muerte. Después de su muerte podemos ver cómo empezaron a interpretar a conveniencia o de acuerdo a sus creencias, sobre todo la gran influencia que había de los gentiles, ¿sí? De todas esas ideas que fueron plasmadas precisamente en las doctrinas que hay dentro del cristianismo. Yo les he dicho varias veces en todo lo que he estado investigando que el Nuevo Testamento o la Biblia cristiana o el Brit Hadashah, como tú le digas, tiene no menos de 7 teologías diferentes que se contraponen unas con otras, y una de esas 7 teologías es la que Yeshua de Nazaret enseñó. Entonces, si nosotros observamos, Yeshua de Nazaret enseñó una espiritualidad, que eso fue lo que realmente enseñó. Sin embargo, vemos mínimo 6 distorsiones o interpretaciones de la misión de Yeshua, y pues ahí haciendo las enseñanzas que, de acuerdo a las interpretaciones que hicieron después de la muerte de Yeshua, interpretaron su misión, reinterpretaron su muerte, y pues aquí viene el punto, que en donde en los próximos episodios que vamos a estar viendo, que va a ser, ya nos vamos a enfocar ahora sobre la resurrección.
Hasta este punto, el propósito es que te des cuenta de cómo nacieron una diversidad de teologías, de reinterpretaciones, y que de ahí se define realmente las creencias que actualmente en el cristianismo se tiene, sobre todo cristianismo evangélico, por decirlo así, o también en el judaísmo mesiánico. Pues todos vienen de la misma rama o de la misma raíz que es la Iglesia Católica Romana, el cristianismo católico romano, de ahí viene todo. Entonces de ahí viene la idea del regreso de Yeshua. Entonces en los siguientes episodios ahora vamos a analizar con respecto a todas estas filosofías del primer siglo, con respecto a la resurrección, qué es lo que se pensaba, qué es lo que se decía, qué pasó realmente. Y al final, pues al final de esta serie, que ya poco a poco vamos avanzando y vamos a terminar, prácticamente vamos a la mitad, entonces te vas a dar cuenta cómo era el pensamiento en el primer siglo. Para esto yo te voy a sugerir una bibliografía. Los cristianos derrotados, los cristianismos derrotados de Antonio Piñero, Asia Menor en los tiempos de Pablo, Lucas y Juan, de Eduardo Arens, Las raíces judías del cristianismo, de Mario Sabán, Sinagoga, Iglesia, la ruptura del segundo siglo, de Mario Sabán, El judaísmo de Jesús, de Mario Sabán, El judaísmo de Pablo, de Mario Sabán, La Biblia y el helenismo, de Antonio Piñero. Estos 7 libros están muy buenos, lo cual yo recomiendo. Hay mucha información histórica, ¿sí? Son historiadores, filólogos, por Antonio Piñero es historiador y filólogo, y Mario Sabán es un historiador, ¿sí? Y también es un judío cabalista. Entonces yo recomiendo estos libros para que ustedes puedan verificar y ampliar más, pero más la información. En los siguientes episodios, agárrate fuerte porque, si Dios lo permite, cuando estemos grabando vamos a entrar al tema de la resurrección y vamos a hablar de las filosofías con respecto a este tema, qué es lo que se veía en el antiguo Medio Oriente, sobre todo en el primer siglo, y te vas a dar cuenta y vas a empezar a tomar o atar cabos, como decimos, y pues te vas a dar cuenta por qué razón se piensa sobre el regreso de Yeshua, si va a regresar o no va a regresar. Eso lo vas a poder tú sacar la conclusión cuando terminemos el tema dentro de esta serie, que ahora vamos a hablar de la resurrección. Tú vas a llegar a una conclusión final, ¿sí? Lo importante no es qué es lo que yo pienso o qué creo. Recuerden que yo no les comparto mis creencias. No intento compartirte y convencerte a que tú creas lo que yo creo en ningún momento. Siempre he dicho, cada ser humano tiene sus propias creencias y hay que respetarlas porque cada alma tiene su propio camino, ¿sí? Tiene sus propias creencias. Entonces, lo único que yo hago es compartir la información, soy un facilitador, comparto información y toda esta información que te acabo de compartir en este episodio, ¿sí? Acerca de cómo había diferencias, cómo se enfocaban en otros temas o otros puntos en el primer siglo, para que te des cuenta la raíz de las creencias dentro del mismo cristianismo, que se enfocan en puntos que realmente pues, no son relevantes dentro de lo que es dentro de lo que es la espiritualidad que la Biblia hebrea transmite y que la Biblia, más bien Yeshua de Nazaret transmite. Lo que es la espiritualidad. ¿Qué es la espiritualidad? Recuerda que espiritualidad es conexión directa con Dios sin intermediarios, y eso tiene que ver con el nombre de Israel. Algunos dicen Yisrael, pero el nombre correcto es Yashar El. Yashar El, Y-A-S-H-A-R, Yashar El, ¿sí? Que significa conexión directa con Dios, ¿ok? Conexión directa con Dios. Por supuesto, ya al decir sin intermediarios, pues ya está por demás, pero es conexión directa con Dios. No hay paradas como los autobuses cuando dice va directo a la ciudad fulana, no para en ningún lugar. Bueno, cuando decimos directo a Dios, eso es lo que es la espiritualidad. Y Yasharel
sí, que lo hemos escuchado como Israel, Yasharel, es el código genético de la espiritualidad, que es tener una conexión directa con Dios, y eso nos va a mostrar muchas de las cosas que la religión realmente nos enfoca, que es el amor a nuestro Creador, el amor a nuestro prójimo, pero antes de amar al prójimo es amarnos a nosotros mismos. Pues bueno, esta es la enseñanza de este episodio. Ya te di la bibliografía y pues si Dios lo permite, nos estaremos escuchando en el próximo episodio de Yeshua de Nazaret, su regreso. ¿Sí? ¿Va a regresar? ¿Sí o no? Pues al final de toda esta serie, estoy seguro que tú vas a sacar tus conclusiones. Soy tu amigo Ernesto Rosas, transmitiendo desde la ciudad de Pachuca, Hidalgo, México, para todas las naciones. Les mando un fuerte abrazo y pues no olvides compartir. Comparte, por favor, comparte los episodios si tú crees que es interesante, comparte toda la serie. Aquí debajo de los datos voy a dejar la información para que tengas toda la serie completa en iVoox o también en Spotify. Y no olvides visitar nuestro blog. Búscanos como ministerios710.blogspot.com o simplemente pregúntale a Google y pon Ministerios 710 y ahí te va a dar todo lo que tenemos, el blog y todo lo que tenemos, los recursos para apoyar tu crecimiento espiritual, para apoyar tu espiritualidad. Nos vemos en la próxima, si Dios lo permite. Bendiciones. Si te gustó nuestro contenido, ayúdanos a llegar a más personas compartiéndolo en tus redes sociales. ¿Quieres comunicarte con nosotros? Hazlo a través del teléfono más 52 771 236 7386 por WhatsApp o Telegram. Soy tu amigo Ernesto Rosas Coach. Nos vemos en la próxima emisión o episodio. Bendiciones.